que dice... Votame a mí, yo te voy a dar un choripán. Estaba a punto de estornudar justo que arrancamos el aire. Salud. Salud. Bueno, qué bajito el rating, Hagamos algo, no sé, que se quiere poner desnudo. ¿Estornudá? Vamos. Bien. Acá me hace falta una bomba tucumana, que viste que venga, que pelee un Débora, poco. dale. La pollera amarilla. Pero, escucha, no tenemos la campera. Tenemos la, Dale, tenemos la Débora. campera, Marija. Claro. ¿Cómo le va, bien? bien? ¿Cómo está usted? ¿Usted sabe hacer algo así, una gracia, alguna gracia? ¿Cómo? ¿Tiene alguna gracia? 97 actuaciones tengo con la bomba tucumana. ¿En serio? 97. Le cuento, cuando fui candidato a gobernador, con ella actuamos pará. 97 Santiago, veces. el de la pollera amarilla era él. Tiene una canción, búsquela en La internet, campera pásela. Campera, Marija. Escuche, Que me cantó la bomba, la bueno. campera amarilla. ¿es bueno o es malo eso? Muy bueno. Es bueno. Ok. Una excelente artista. Usaba pollera el Vega. No, por favor. No se mete. Usted ya quiere cambiar, me quiere cambiar el sexo, Brancatelli, parece. Buenas noches a todos, gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos por delante. Por supuesto, todos los temas los vamos a compartir, a debatir apasionadamente, disfrutando de un programa intenso que fue toda la vida y que seguramente lo seguirá haciendo durante esta noche y esperemos que por muchos años más, ¿no? La plata más grande de la Argentina se fue por esta vía. Radiografía de la corrupción. El hombre que tiene en vilo al poder. Mariano Martínez Rojas, el empresario prófugo de la justicia por la causa de la mafia de los contenedores, no dejó puntada sin hilo desde los Estados Unidos. La plata más fácil para sacarla afuera, legalmente, era de esta manera. ¿Cómo se lavaron 2.000 millones de dólares en la aduana acá? Se abren empresas fantasmas para poder importar los contenedores. Acá todos son socios. Echegaray, Santana, Minichelli, todos los empleados de la aduana. Tenés Moreno, tenés jueces, tenés Malek Fara. Participó en la mitad del Poder Judicial. Manieto tiene que tener cuidado. ¿Quién le dio manija a esto si no es Clarín? La que era la que cobraba y todo era la esposa de Guillermo Moreno, no era Guillermo Moreno. ¿Marta Cascales? Sí. Mi amada esposa recibió la medalla hace pocos meses por los 50 años de una trayectoria intachable del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se presenta en la Argentina con las pruebas? Si yo me presento en la Argentina, a mí me matan. Tengo mensajes que no me pase lo que le pasó a Nisman. Amenazas. ¿Qué rol jugaba ahí el exgobernador? Ellos manejaban a través de lotería de la provincia una caja más importante a través del juego. Me traían cheques de una provincia y me pedían que agarre y lo transforme en efectivo. Esos cheques eran los formosos. La plata cuando venían a buscar a mi oficina en el Palacio del Corta, de lo que era de Formosa, eran diputados, senadores con su propia custodia. ¿Y cómo llevaban la plata? La llevaban por aerolíneas argentinas con arreglo de PCA, en efectivo, en el avión. ¿Tiene prueba de esto? Todo. ¿Y esa plata quién se la quedaba? Yo creo que una parte quedaba acá, a la corona, y lo otro iba a Formosa. ¿A qué le llamas la corona, discúlpame? A la señora. La señora es Cristina Fernández de Kirchner. Así es. ¿Quién es Mariano Martínez Rojas? Este muchacho es un empresario correntino. Habla Mariano Martínez, el nuevo dueño de Tiempo Argentino y Radio América. Compré Tiempo Argentino, Radio América y la revista Forbes. Por el resto estamos negociando. Un grupo de violentos entró a la redacción. Le pegaron a los trabajadores, los echaron del lugar y después rompieron todo. Director del diario, señor, lo tiene que dejar pasar ese director del diario. La fiscal acaba de imputar por usurpación y daño a Mariano Martínez Rojas. Estoy, antes que nada, en un lugar donde es un lugar de trabajo que tiene que ver con la libertad de expresión, con los medios de comunicación, con la libertad de prensa. Sacaron del aire a Radio América. El empresario Mariano Martínez Rojas ingresó hoy a la planta en la que opera la antena de la emisora en Villa Soldati y cortó la transmisión. Lo que no sabemos, digamos, y no podemos afirmar es que él sea efectivamente el último dueño de Valgroup, que era la sociedad que imprimía Tiempo Argentino. Se robaron 2 empresas mías, Argentina y Radio América. Me callé durante un año. Hay mucha gente que tiene una camiseta, y la camiseta es K. A mí no me vas a decir que ese medio se banca con la venta que tiene diariamente. ¿Quién lo banca? Ese medio lo sigue financiando el gobierno anterior. Bueno, ya dejamos la verdad que es un tema que una denuncia de muchas investigaciones que se vienen haciendo y como hablábamos recién con los compañeros, es un tema o una denuncia que une a un montón de causas, ¿no? Está con nosotros Matías Longoni, que es periodista, que es denunciante de la famosa mafia de los contenedores. Y bueno, Matías, buenas noches, te quiero saludar. Buenas noches. Quiero que me cuentes un poco porque vos hace mucho tiempo que venís con esto y seguramente este testimonio corrobora en gran parte tu investigación, ¿no? Sí, yo creo que no agrega ningún dato puntual que no esté en manos de la justicia. Ya, digamos, creo que amaga mucho con que sabe mucho más,
pero sí es significativo que habla, que da a entender que sabe cómo manejaban 2 o 3 negocios. Uno, el de la importación de bagallo a través de la aduana, con firmas truchas, como bien dice él. Es decir, mentir, falsear una importación. No, sí, bueno, traer un contenedor cargado de chucherías diciendo Claro. traje jabón, digamos, o piedra pómez, que era una de las declaraciones más comunes, y adentro había Autos o tabletas o artículos valiosos. Digo, Sí. esta es una, digamos. Y después lo que está revelando es el nexo, en todo caso, entre esa mafia dura de traer contenedores y textiles y bicicletas y todo lo que la Argentina no podía importar libremente entre 2012 y 2015, con otro negocio que denunció el jefe de la aduana, Gómez Centurión, el año pasado, justo hace un año, en agosto, que era conseguir los permisos para importar como mecanismo para sacar dólares del Las país. las famosas las famosas de Claro, Sky. vamos a hacer un punto ahí, porque quiero que también nos situemos en tiempo y espacio. Estamos hablando de un contexto de un país que hablar de importaciones era muy complicado y hablar de cepo era algo habitual. Eran las 2 grandes barreras que se habían construido entre 2012 y 2015. Este país tuvo problemas y regulaciones muy estrictas para importar y nos decían que eran para defender la industria nacional. Lo paradojal que había un ducto importantísimo que en realidad destruía el trabajo nacional y la industria nacional. Y por otro lado nos decían que no se podía comprar dólares libremente, nos ponían... Era imposible. Y mientras había un ducto muy aceitado para no solo comprar dólares 30, 40, 50% más barato de lo que compraba cualquier mortal, y sino sacarlo además afuera del país. Era imposible, como yo decía, comprar ese dólar al regal. Uno tenía que caer indefectiblemente en el mercado Salvo que negro. fueras importador. Claro. Y esta es la maniobra que cuenta... Acá se unían estas dos mafias. Y de algún modo lo que dice es: yo sé cómo funcionaba y sé cómo funcionaba esto, y además estas dos organizaciones están conectadas. Mr. Corea y los nombres que aparecen parecen ser, incluso él mismo dice, conozco a gente de la aduana, menciona a Santana era el segundo de Echegaray. Digo, yo creo que en realidad le está pasando mensajes, no sé si a la justicia de Estados Unidos para que lo defienda, a la justicia argentina para que lo tome como arrepentido, a los que, digamos, en algunos momentos fueron sus cómplices para establecer una tregua o un pacto, pero nunca termina de decir nada en serio, digo. Ahora, vamos a basarnos en las cosas que vimos todos. Por ejemplo, que este hombre aparece un día en la mañana, nadie lo conocía, y se transforma en un propietario de medios. Ya había ganado Mauricio Macri, el gobierno había cambiado, ya, digamos, la pauta no iba más hacia esos lugares de la manera en la que iba. Recuerden que Spolkis rápidamente se desliga de estos medios, quedan un montón de compañeros Más en la de calle. 800 millones, Santi. Se llevó a esa gente En de pauta, esos medios sí. que lo dejaron totalmente destruidos. Los dos, Spolsky con su socio Garfunkel, lo dejaron pata para arriba y dejaron Radio América y Tiempo Argentino a la intemperie. Este hombre llega de un día para el otro, es un empresario correntino, sin ningún antecedente dentro de los medios, como para tomar posesión de la radio que dejó de estar en algún momento fuera del aire, estuvo fuera del aire, y de un diario con serios inconvenientes Lo también. dice Martínez Rojas, algo que me llamó la atención hoy cuando lo entrevistamos, que él dice, la plata más grande de la Argentina se fue por ahí. Él dice, no se fue ni en bolsos. Él dice, incluso hace un chiste, una broma con el tema de López, dice, eso es una bobada total al lado de la cantidad de plata que salió del país con este ducto que describía muy bien Matías Longoni. Pensaba también en la gente que nos está mirando, ¿no? Cuando tuvo el cepo al dólar, cuando comprar $100 era ser una antipatria o eras un abuelito amarrete y tenías que llenar 500, 600 formularios de la FIP o de la aduana. No, aparte lo que uno para sea. viajar tenía que pedir permiso. De hecho, vos, Branca, Claro. también te pasó. Y no te Y acá habilitaban. el Te señor... habilitaban según lo que uno podía demostrar. Y era, ¿cuánto se podía comprar por mes? No, ellos fijaban Sí. un cupo que era sueldo, arbitrario. con- No, porque era arbitrario. Ni siquiera había una mecánica. No es que vos Te ponía ganás la cantidad de 10.000 y días que podías ibas. 1.000. Pero era la FIP, era Echegaray. Claro. Era Es que, Echegaray claro, y arbitrariamente $2.000, sí. vos podías, obtenías una cifra muy alta nunca era muy alta. 2.000, como 2.000, un 3.000. tope. Hay gente que ha recibido 800. 4.000 y otra gente que por ahí tenía ingresos inferiores recibía Pero ingresos acá Martínez Rojas fuera de marca mayores, no una podía. que, a ver, había muchas participaciones de este sistema, que era imposible. No es que solamente estaba Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, y listo. Él enumera, él dice, Echegaray, Moreno, la aduana, empresarios obviamente que eran los que hacían Y la esta organización, justicia. Minichelli, funcionarios del Banco Central que ponían el ok, el sello. Gildo Infran nos cuenta hoy una maniobra muy rara por parte del gobierno de la provincia de Formosa, que cambiaban cheques de la obra pública, Santiago, cheques de la obra pública, los traían, él dijo, a una cueva en Puerto Madero que manejaba gente de la Cámpora,
cambiaban esos cheques, lo hacían a través de estas famosas DEJAI, y ese dinero, parte se quedaba, describió Martínez Rojas, en Casa Rosada. Yo le digo, él dice para la corona. Digo, ¿qué es para la corona? Para Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra parte, ¿cómo volvía a Formosa? Con diputados y senadores de Gildo Infran a través de viajes custodiados por la PCA. ¿Te das cuenta de la cantidad de actores que aparecen acá? Si agregamos jueces, bancos privados, banqueros privados. Es decir, una verdadera mafia al compás de estas regulaciones. Que eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? El Estado, cuando abandona ciertas funciones y se mete en otras, también favorece funcionarios corruptos, empresarios privados corruptos, que viven a costa del dinero de todos. Claro. Sí, pero acá hay dos grandes temas. Uno, por un lado, es la mafia de la aduana, que existió desde hace muchísimo tiempo. Yo estudié comercio internacional, no soy recibido, pero estudié, y me acuerdo que ya los cuentos eran prácticamente históricos. No sé cómo seguirá hasta el día de hoy. A Gómez Centurión prácticamente le costó quedarse afuera de su cargo, ¿no? Pero después también tenemos otra cosa que es, en su momento, hablar de dólares era ser antipatria, era ser cipayo, era ser vendepatria, no sé cuántos adjetivos calificativos más, podríamos enumerar un montón. Y estamos hablando de un negocio que se montaba con aval de un gobierno para hacer una gran estafa millonaria. Claro, vos siempre te preguntás por los organismos de control. Y en esta causa particularmente los tenés claramente involucrados. AFIP, la UIF. Mira, esta denuncia, o pública, por lo menos mediática, que hace Martínez Rojas, hila varias causas. Nosotros acá contamos varios hechos que hoy cobran relevancia a partir de la declaración de este hombre. Por ejemplo, hay un informe de la AGN, que nosotros ya lo contamos en Intratables, que detectó al menos 10 fallas graves entre 2011 y 2012, en la misma época que Chegaray cerró. ¿Se acuerdan ustedes la delegación de AFIP de Bahía Blanca? Porque en Bahía Blanca estaban investigando a Lázaro Báez. Esa es una denuncia de Margarita Stolbizer, que lo denuncia Chegaray por complicidad en esta causa. Y Tony Nelly, que era un empleado de la AFIP, viajó con el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, en el mismo avión al sur. Ahora, ¿sabés cuántos reportes de operación sospechosa? Porque si vos hacías cualquier operación mayor de $10.000, el ROS tenía que saltar. Acá estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. ¿Vos sabés que denunció la AGN que la AFIP, que dirigía Chegaray en ese momento, entre 2011 y 2012, solamente le dio a la UIF 206 informes de operaciones sospechosas, cuando estamos hablando de esta maniobra monumental? Para tener dimensión, entre 2012 y 2015 la Argentina exportó 270.000 millones, importó 270.000 millones de dólares. Cuando presentó la denuncia hace un año, la AFIP dijo, hay inconsistencia en los DEJAI por 14.000 millones de dólares, que es la mitad de las exportaciones agropecuarias de este país en un año. De esas 14.000 había 3.500 que eran muy dudosas. Y la causa que hoy se está tramitando y que tiene a varios, digamos, entre las cuerdas, y en la cual el juez está pidiendo la detención de Martínez Rojas, está hecha en base a 55 empresas por 300 millones de dólares. Pero todavía queda por revisar todo el resto, que son por lo menos 3.500 millones de dólares que se fugaron de este modo. No está muy alejado de lo que dice Martínez Rojas, que habla de 2.500 millones. Buenas noches. Nosotros lo padecimos, yo digo mi sector en particular, el textil, porque vos, por otro lado, querías hacer un trámite en serio. Tenías que presentar la DEJAI, te la demoraban. Después tenías que obtener las divisas. ¿Cómo lo veabas para obtener un permiso? ¿Cómo? ¿Cómo se consigue un permiso? A nosotros, bueno, yo era dirigente gremial, así que me ¿Por qué es cuando aparecen estos personajes nefastos? ¿Vieron? Cuando hay que lobear, ese contacto, claro. Bueno, además yo digo, yo estaba enfrentado con Moreno cuando estaba en el campo, entonces me perseguía, buscaba los mismos socios de mi cámara para que se desafilen. Yo tuve una guerra muy complicada con él, así que a mí me era muy difícil poder llegar. Había operadores, vos llamabas... Pero además estuvo en la justicia también. Vos fíjate que lo que te están diciendo, cuando se trababa, iban por amparos. Entonces había un negocio extraordinario con los amparos, todos te lo sacaban en un momento. Por eso es que hoy escuché a alguien que hizo las declaraciones que también la justicia. Claro. Habría que ver si todos esos amparos, vos tenías un problema que te lo denegaban, ibas a la justicia en forma inmediata, te salió un amparo y vos tenías derecho a importar todo lo que querías y no te lo podían parar por la DEJAI. Sí. A mí me parece importante un poco pensar en la cifra, ¿no? Si hablamos de 3.000 millones de dólares, es la mitad del PAMI de un año, de todos los jubilados de toda la Argentina. La salud de 5 millones de personas más vulnerables. Es decir, todo esto fue costo argentino y que nos costó el abandono que vemos en el conurbano y en el resto del país en tema de rutas, escuelas. Es decir, con 3.000 millones de dólares prácticamente solucionás el problema de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Esto costó fortunas. Para mí detrás de... Y me dicen que es penal económico el que lleva adelante la causa. Sí, La verdad que es un chiste porque esto es un crimen de lesa humanidad. Es decir, esto ha costado vidas de argentinos, generaciones enteras que han sido... la mitad de los chicos no terminan el secundario y en gran medida tiene que ver con esto. Sí, por Las empresas que destruiste un por minuto. este contrabando. No, solo quería aportar dos datos. Uno, este hombre, ¿no te hace acordar a Fariña cuando empezó? Sí. Tenía el mismo aspecto, desagradable, parecía un personaje Quería llegado ficción, desde yo le di algún lado ficción. que hablaba para mandar mensajes, pero resultó ser que Fariña fue un arrepentido que dio pruebas. Útil. Y útil. Muy útil. En este caso me parece que también sería útil. Ahora, lo que pasa es que traerlo va a costar un poco. Yo igual lo que nunca me... Un minuto, yo sigo con vos, Ares. Lo que yo siempre me pregunto con estos personajes, que es un personaje muy reconocible en la República Argentina, este lobista, este empresario que nunca es empresario y que no se sabe muy bien qué hace, ¿cómo siguen avanzando sin que los organismos de control actúen? Porque los organismos de control son parte, Sí, claro. son parte. Mira, Y tenés Echegaray... padrinos. Si uno para comprar cualquier cosa mínima que sea, te cruzan 20.000 datos. formularios. Sí. Echegaray, para mí, es uno de los mayores responsables del desfalco argentino. Millones de argentinos fuimos controlados como corresponde, mes tras mes. Si no presentabas, no sé, a tiempo la declaración de los aportes patronales o qué sé yo, tenías una intimación. Ahora, resulta que un señor como Echegaray, que dirigió la FIP, que por suerte no lo tenemos en la AGN, agarró y cerró toda una sucursal de la FIP en Bahía Blanca solamente para proteger a Lázaro Báez, porque desde esa entidad se lo estaba investigando. No, Y Tony Nelly, su peor, segundo, peor. viajó, te digo, ¿en qué avión? En el avión LB corta, ZSZ, junto con Martín Báez al sur, mientras lo estaban El investigando. ejemplo tuyo, Santiago, el delincuente de Fariña, como que son delincuentes, lo que pasa es que tenían todo el poder y los protegían porque llevaban guita grande a otros grandes. Fariña compró un campo en efectivo en 5 millones de dólares Casi como 6, monotributista. No lo haces vos, no lo hago yo, porque además no corresponde que lo hagamos porque no tenemos la forma de hacerlo ni de probarlo. Entonces, estos tipos, que ahora está ya en no sé en qué parte de Estados Unidos, cuenta arrepentido y ojalá siga contando porque la justicia argentina duerme y si no es por si no es por Fariña, si no es por la ruta investigada por la Nata, si no es por Stolbizer, si no es por Ocaña, si no es por Carrió, muchas cosas no las sabíamos. Este tipo de personajes tenían una protección absoluta porque le llevaban guita a los demás. Sí, por favor, Matías. Sí, yo tengo miedo, yo primero digo, ¿necesita la justicia un arrepentido? Yo, en persona, investigué la mafia de los contenedores y fui con un fangote así de papeles, donde hay listas y listas y listas de contenedores que venían cargados con mercadería trucha. La justicia, si ya hubiera querido, hubiera tenido elementos de sobra para investigar. Yo muchas veces con estos arrepentidos tengo, como lo tuve con Minicelli, pero estuvo distraído. A Minicelli hablamos porque era el cuñado de Devido durante meses, y a él se lo investigaba o se lo acusó por desviar, tratar de sacar de la aduana 6 contenedores sobre 600 o 6.000 que estaban parados. Sin embargo, todos nosotros cacareamos sobre Minicelli durante mucho tiempo. Tengo mucho miedo que estas en realidad sean maniobras distractivas. Y quiero aclararlo, porque me parece que con la justicia, en el caso de los de Jai, que la aduana presentó una auditoría importante con un montón de pruebas, y en el caso de los contenedores ya tiene elementos de sobra. ¿Y a dónde hay para que ir, Matías? Vos decís distractiva. ¿Quedarnos en qué sería la distracción y a dónde hay que llegar? Ojalá Martínez aporte más elementos de los que tiene la justicia, pero me da la sensación que ya hay elementos de sobra para que haya detenidos por caso de contrabando y además para escalar respecto a la línea de mando. Hoy, paralelamente a todo esto, decomisaron una banda que tenía más de 90 autos de colección, truchos, con papel falsificados, todo. Vivimos en el mundo de Trucholandia. Esto es tierra de nadie. Trucholandia. Trucholandia. Sí, a ver. A ver, es difícil. La corrupción es absolutamente piramidal. Digo, va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Digo, no nos podemos sorprender de que los organismos de control no controlen porque son parte de la mafia. De cualquier manera, me parece importante lo que dice Matías. Acá la clave ya ni siquiera son los organismos de control, es la justicia. Es directamente la justicia. La justicia en un montón de causas tiene un montón de pruebas para avanzar. No necesita tantos arrepentidos, porque estamos esperando los famosos arrepentidos que además se arrepienten ante los medios y después a la hora de ir a la justicia generalmente no declaran lo mismo y tenemos un montón de casos. Si estamos esperando eso, vamos a terminar como estamos hasta ahora, en un mundo argentino absolutamente impune. Todas las grandes causas de corrupción
han estado en un manto de impunidad. Y eso tiene que ver con lo que yo te acabo de decir, que la estructura es absolutamente piramidal y donde no solo participan los políticos, también participan los jueces. Sí, por favor, Busi. A ver, lo llamativo es que hizo falta un Fariña en el marco de una investigación periodística para que después se sacó noticia. Y hace falta un Matías Longoni que investigue, porque esto fue también un dato de la realidad. En absoluta soledad, yo tengo una vieja relación con Matías, somos amigos yo creo que Recordá cómo lo perseguía Echegaray. Hay que reivindicar el trabajo de este muchacho. Y gracias a los medios de prensa y a las investigaciones periodísticas se destapan determinadas ollas. Recién, ahora empiezan a despertarse los factores de la justicia. Digo, esta es otra reflexión. Ahora, vos es que el discurso siempre, aparte, digamos, en la sociedad que vivimos, uno siempre tiene que esperar que la justicia actúe, una justicia muy lenta, que mira para otro lado. Ahora, hay cosas que uno ve y hay cosas que tenemos delante de los ojos y hay cosas que no necesitamos esperar que la justicia se expida. Este personaje existe, este hombre, ¿no? Este hombre compró los medios, de un día para otro se hizo de 3 medios, como así, de la noche a la mañana. Esto está. Esto no es un invento ni de un medio, ni de otro medio, no. Este hombre está, obviamente que seguramente habrá una estrategia con respecto a lo que es él, su defensa y su abogado, el salir a decir esto en este momento. Ahora, que este hombre el año pasado compró esos medios y quizás se venía hablando mucho de él. De hecho, Elena, vos es un personaje que conocías. Sí, yo lo veía en la Casa Rosada. Venían a una oficina que es donde se arreglaban las cuestiones de la pauta. A ver, porque este señor no es que salía, vendía pauta generosamente. Y no es el único, sí. No, digamos, iban a una oficina en particular, en el primer piso de la Casa Rosada, donde atendían los distintos funcionarios, donde determinaban las pautas. Y las pautas no iban con un criterio comercial. Era claramente un aparato de propaganda, porque Tiempo Argentino se convirtió, junto con Radio América y otros medios, en un órgano de propaganda del gobierno, pagado por todos nosotros. Yo estoy a favor de los órganos de propaganda de los partidos, mientras sean financiados no con el Pero, perdón, dinero si público. hay 800 millones de pesos que le dan a Garfunkel y a Spolsky y no pagan sueldos, porque estaban en cooperativa la mayoría de los empleados, no pagaron aportes. Que son de los empleados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de otro choreo o de un dinero que te lo doy a modo de pauta para la devolución. Con complicidad de los periodistas colegas nuestros también. Sí, seguro. Digámoslo, porque estaban re contentos, firmaban, nos atacaban. Sí, tenés razón. Y firmaban contentos y venían y decían, no, el problema de que no paguen los aportes patronales es un problema entre el Estado y el empresario. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo lo he escuchado en jefe de redacción. Pero qué raro que después todo hicieron lo mismo. juicio al Estado. Pero eso todo lo mismo, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Y aparte un empleado no se va a hacer cargo de lo que hace el... No, pero los que firman, Anguita, jefe de redacción, todos los que firmaban y atacaban alegremente a los colegas y a otros políticos y demás, esos Anguita no estaba... Un montón de laburantes. Era de la Mirada del Sur. Sí, a ver. El kirchnerismo sí fue magia. Sí fue magia. Los magos, ¿qué es lo que hacen? Te distraen por acá y hacen otra cosa por este otro lado. El kirchnerismo te hablaba por acá de un gobierno nacional y popular y por este otro lado, ¿qué es lo que hacía? Se saqueaba el país. Y para saquear el país usaba todo. Todas las oficinas, todos los sistemas de control, porque esto fue una mafia organizada desde lo más alto del poder, coincido con él, y por eso es que lo que se ha robado acá realmente ha sido la esperanza, el 30% de pobre que nos han dejado es porque se lo han llevado por la alcantarilla. No, lo que acaba de decir es exactamente lo que hace Cambiemos actualmente, con el endeudamiento, con diferentes situaciones, nos ponen adelante un payaso de distracción mientras por atrás están saqueando el país y nos están endeudando eternamente. Es exactamente la descripción que hizo de Cambiemos, que tal vez lo haya hecho el kirchnerismo, lo podemos analizar. ¿Sabes que cuando yo, o cuando todos buscamos Martínez Rojas y su historial, que coincidimos, y coincido con Gustavo, que la justicia actúe? Basta de testimonio, tirarle carne a los leones de cara a las elecciones para que se regodeen y todos hablen a boca de jarro. Que vaya a la justicia y actúe, viejo. Estamos todos queriendo saber esto. Que no termine como un testimonio más de todos los arrepentidos que después no pasa nada. Que vaya, meta preso a él y a todos los que dice. Pero uno busca a Martínez Rojas y encuentra, cuando uno lo busca, mafioso, embustero, prófugo, patotero, estafador, se enriqueció ilícitamente. Digo, le estamos creyendo a esta persona. Digo, ojo con quién lo está diciendo. Porque la estrategia, perdón, por eso digo, ojo quién lo está diciendo. De todo esto, por ahí empezás a zarandear y hay mucho que no es verdad y otras cosas que sí. Lo que está mal es el uso de herramientas del Estado para enriquecerse en sí mismo. Después podemos discutir
ni un extremo ni el otro. Lo de las importaciones, una cosa es que no te permitan importar, que haya trabas, que había que solucionar, que lo podemos discutir, y otra cosa es el extremo ahora que abrieron totalmente las importaciones y cierran las industrias nacionales. Digo, discutamos un modelo de país. El tema de la aduana y de que necesitamos arrepentidos todo el tiempo, coincido con Gustavo, coincido con Matías, no necesitamos arrepentidos todo el tiempo. Y obviamente este señor no es un santo, ya se sabe todo lo que, todo lo que es. A, no sé. Tuviste una aduana, una FIP, que permitió que entren 40.000 kilos de efedrina en un año en la República Argentina. Pasaba por ahí, todavía hay algunos tachos que se olvidaron algunos empresarios de la salud. Sería bueno que los vayan a buscar. Entró los dólares de Antonini Wilson por esa misma aduana. Decir que estaba la señorita Telpuc, que estaba medio distraída, e hizo lo que tenía que hacer. Entró y salió la droga de los hermanos Juliá a Barcelona, por ese mismo lugar. Yo les quiero recordar, $50 el kilo se compraba la efedrina a China, $4.000 el kilo se vendía a México y era esta misma aduana. Y al respecto de cómo va a avanzar, Diego, que vos preguntabas, según el diario Perfil, y la cito a Emilia Delfino, hay 50 indagatorias a empresarios textiles, creo que de Mendiguren lo sabe, que dieron el nombre de algunas empresas que se beneficiaron de este sistema. Por ejemplo, Diol Color, sociedad anónima, 12.800 kilos de ropa, camperas para niños, camperas para dama, que se importaban justamente de esta manera, además de la mafia, la de Jai, que era lo que contaba Longoria. Igual con una cosa, Santi, porque acá cuando pasó lo de Fariña, paralelo, cuando porque veían pasó... papeles por uno y entraban 3 containers. Diego, no Eran repitamos los malos ejemplos. Cuando pasó lo de Fariña, decíamos este tipo que decía ficción, ficción, y después fue clave y determinante y llegó... Y lo criticaban y después cuando empezó a hablar mal de Cristina, lo halagaban. Vos pensás que en este ambiente de delincuentes, pero de altísimo nivel, necesitas que hablen delincuentes. Acá no va a hablar Santo Tomás de Aquino, no va a hablar un premio Nobel de la Paz, va a hablar gente que estuvo involucrada en este tipo de negocios. Este hombre, que ahora está apretado y que pretende bajar su responsabilidad, va a involucrar a otros. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Este es parecido a un personaje como Fariña. Por supuesto que después vos lo tenés que probar. Pero cuando la justicia, que en vez de testimonios sean pero pruebas, cuando la justicia no dije actúa, que no tienen que decir ustedes que se sienten perseguidos. Dejemos Ustedes que actúen. dejemos que actúen, porque después son todos perseguiditos. No tenga duda que cuando hay corrupción en un país es porque hay una línea política involucrada. Nada pasa en un país que no sepa un presidente, ¿eh? Soy muy claro. Porque la corrupción empieza por la corona normalmente y se autoriza. Pero le voy a contar lo que me pasó en el gobierno el anterior, en el kirchnerismo. Yo era el dueño de Isuzu de Argentina, ahora lo vendí. No pude importar una sola camioneta, ni un solo camión. ¿Sabe por qué? Porque yo no me presté a ningún tipo de juego, a ningún tipo. Preferí no importar nada, casi cerrar la empresa, antes que cometer un delito. Pero no todos los empresarios están dispuestos a hacer lo que hice yo. ¿Y qué le pedían? Y no todos los empresarios son malos. Te trababan todo para que termine en un embudo saliendo por la cosa. Y caballo Entonces, Suárez. lógicamente yo no lo hice porque me siento una persona honrada, totalmente. Entonces, este país lo vamos a cambiar con dos cosas. Con la parte política, cuando deje de ser corrupta. No digo que todos son corruptos, hay lógica, muchas excepciones, y cuando la justicia se ponga a trabajar, prueben laburando lo de la Quería justicia. aportar un dato más. No es casual que en las declaraciones de este hombre aparezca Formosa. Claro. Siempre todo va a Formosa. Como Chicone. Recuerdo el caso Chicone y recuerdo Van der Broele cuando hacía... el asesoramiento. Vudú le negoció la cuenta con la empresa de Van der Broele en una estafa que acelere la justicia, 7 millones de acelere, facturas. A mí me gusta, voy a hacer referencia a lo que dijo de Formosa, pero antes me gustaría tomar en cuenta, sí es cierto, cada vez que algún kirchnerista está en problemas con la justicia, dice, hay que esperar que la justicia, ¿por qué hacen lo mismo con Maldonado? A ver qué dice la justicia, quién se lo llevó o quién no se lo llevó. Pero no hay kirchneristas, son kirchneristas. Ahora va a Formosa. Formosa tiene una costanera que, digamos, las calles de Formosa da para 10 cuadras o 12 cuadras de costanera. Pero sin embargo, como tenían que hacer esta guita, una infraestructura, hicieron una costanera que da la vuelta y se mete en un bajo y se mete en el medio del pantano y sigue como 2 kilómetros más. Absolutamente no es, viste que la costanera necesitas una ciudad que mire para el agua. Ahí no, se fue directo. ¿Para qué? Para hacer la guita. Mientras tanto, en Formosa, los chicos no tienen agua.
está lleno de chicos que se mueren. ¿Te acordás cuando ese chico que dijo tengo hambre, hambre de agua? Sí. No, la Bueno, expectativa eso de Formosa. vida es 15 no hay años nada, más baja no hay que el nada promedio de nacional. infraestructura, no hay escuelas, no hay digamos, no hay cloacas, no hay nada. Y sin embargo, este tipo, para poder hacer esto, que es mucho más fácil porque lo podía controlar y manejar desde ahí, hizo esa costanera absurda para poder hacer este negocio después. No, yo estoy de acuerdo con Brancatelli. Martínez Rojas es un delincuente y lo dice. Lo que pasa es que los arrepentidos son siempre parte de las mafias. Ahora, un arrepentido por sí no es una prueba, sino que a una justicia sana le da un indicio suficiente para buscar otro elemento que pruebe o no pruebe esos dichos. Ahora, yo soy optimista porque Martínez Rojas, que era importante acá, e hizo una entrada espectacular en la alta sociedad porteña, se fue a Miami, dejó la familia acá y busca un arreglo con la justicia norteamericana. No quiere volver, quiere quedarse allá. Y para eso va a tener que dar muchos nombres. No solo esto. Entonces yo diría, con Martínez Rojas le abriría un crédito. Puede darnos muchas sorpresas y alegrías. Sí, puede ser, ojalá que sea así, digamos. Ojalá que... Además hay una línea nueva y novedosa, que es lo de la esposa de Moreno. Sí, a ver, tanto los de JAI como los permisos de exportación que eran previos, es toda, digo, si quieres nos remontamos más a la historia, 2008, 2009, el conflicto con el campo, Eduardo lo sabe bien, donde había que pedir los mismos permisos no para importar, sino para exportar, y donde también había tarifas y había cupos que se distribuían de manera, digamos, por fuera del ducto oficial en un ducto paralelo. Y ahí también tenía que ver, y siempre hubo dos botones en el gobierno para estas cosas. Uno en la FIP, la aduana, Echegaray, y otro en la Secretaría de Comercio Interior, pero que funcionaban siempre... en tándem, Matías. ¿Te acordás cómo funcionaba? El industrial o el empresario o el agropecuario quería exportar, tenía que llamar a la Secretaría de Comercio primero para poder obtener la autorización. Los ROE. Entonces, los ROE. Y ahí vos te encontrabas con que si tenías trabas, te decían hable con el operador 1, con el operador 2, con el operador 3 o con el operador 4 o 5. Iba subiendo el precio. Y 1, 2, los 3, 4, distintos 5. operadores que eran así como se los conocían, y esto lo saben los empresarios y lo saben los del campo porque morías ahí. Se llegó al punto que en la Argentina, para poder importar, por ejemplo, herramientas o bienes para producir, vos tenías que ofrecer exportar algo. Entonces te ofrecían el negocio. Vos decías, no, pero mire, yo fabrico anteojos, yo no, ¿qué? No. Aceite. Entonces, mire, usted vaya a la empresa tal que le va a dar para que usted exporte vino, aceite. Entonces se dieron situaciones de empresas industriales que de la nada empezaron a exportar aceituna, que era un pool de empresas que estaban en eso. Primero, condenar este tipo de personajes nefastos y que le caiga todo el peso de la ley. Después creo que hay una discusión con respecto a una política económica como es el tema de las importaciones y la regulación con respecto a eso, que es el control de mercado, digamos, y el consumo interno, que eso, Vasco, yo me parece que comparado a lo que era y lo que está haciendo el actual gobierno con la apertura que se está viendo, no sé si acompañás estas políticas. Y por el otro lado, lo que decía Débora, que comparto acá, los organismos de control que venía a cambiar este gobierno, nombran a Laura Alonso, que es una militante del PRO. Una buena medida que había hecho el gobierno anterior, que era sacarle los fondos reservados a la CIDE, por decreto Macri se los vuelve a dar para que los utilice indiscriminadamente. Esas cosas que se habían avanzado, no podemos volver para atrás. Ahí yo creo que el gobierno anterior, el kirchnerismo, no puede negar la responsabilidad política que tiene, sobre todo este desastre que hubo en el país. Porque además, por ejemplo, el caso de Formosa, convivió con una de las tasas de mortalidad infantil más altas de América Latina, con 10 a 15 años menos de esperanza de vida en su población respecto al promedio nacional, es decir, con un estrago que ocurrió en la sociedad. O también con lo que pasó en el conurbano. Las políticas están aumentando la pobreza y la Vuelvo indigencia. nuevamente. Si el kirchnerismo, en lugar de hacer, no te digo ya una autocrítica, simplemente callarse la boca frente a lo que se está viendo y asumir la responsabilidad no nos vas a política callar de lo que y ocurrió. vamos a proponer No, y a tratar de generar Pero aumentar los medicamentos a 250%. Gran danza de la hipocresía nacional. Le vendían medicamentos a los muertos durante años en el PAMI y le robaron una cifra estás haciendo parecida que a nuestros esa. jubilados no Una puedan cifra llegar a parecida obtener los esa. medicamentos por ¿sabes los qué? precios que ¿sabes están, qué? por favor. Y ustedes le hacían el negocio a muchos empresarios vendiendo medicamentos Y vos te le a haces los el negocio muertos. a la industria No, farmacéutica. señor, hágase responsable de lo que hicieron. No, lo que yo digo es,
Está muy bien señalar lo de Laura Alonso, pero un poquitito, yo no pido mucho, un poquitito de autocrítica. Cuando vos tenés a la mujer de Devido auditando a Devido, a mí me parece raro que ahora se rasgue la vestidura diciendo, che, la pusieron a Laura Alonso a auditar. Está muy bien, pero por lo menos poné la balanza. Están mal las dos cosas. Está mal las dos cosas, pero poné la balanza, porque nunca te escucho poner en la balanza esas cosas. Hay que tener un país normal. El auditor no puede ser el mismo que... A ver... Es como poner un león a cuidar a un zorro a cuidar a la gallina dentro del gallinero. ¡Paren la mano! ¡Dejen de robar! A ver. No solo prueben laburando, dejen de robar. Sí, por favor. Matías. No, yo voy a decir solamente, digo, a mí me parece que si aprendimos algo del kirchnerismo, que, digo, desde que asumió en 2003 y 2004 utilizó a Ricardo Echegaray para vulnerar todos los organismos de control, digo, que existían. Y a Guillermo Moreno, en todo caso, para armar nuevos mecanismos de control, y estos son los roles de todo tipo. Digo, si no aprendimos nada de eso... Pero este hombre lo corre, Martínez lo corre a Moreno. A Moreno. Habla de su mujer. Dice que no toca la plata. Todo el mundo dice que no toca la plata. Pero ahora, Moreno goza... ¿Por qué marca esa diferencia? Moreno goza de una fama de honesto que a mí, digo yo que he escrito bastante sobre eso también, me parece que no corresponde y que habría que investigar también. Digo, solamente porque no toca la plata y porque te mandaba a hablar a la oficina de al lado con otras personas. Digo, pero la mujer, ¿qué rol cumplía, Matías? Porque una cosa, yo lo escuchaba hoy en la nota que hizo con Jonathan Viale, que para mí fue distinta a la televisiva, porque hoy aportó muchos más datos, dio nombres concretos. No es joda. Yo la verdad que si me nombra este tipo estaría preocupado. Yo desconozco... Dice, él, ¿sabés qué marca? Como que Moreno se hacía él, yo en esto no me meto... Pero mando a mi mujer y que participaba del negocio. Desconozco el rol de la mujer de Moreno, no lo conozco, no lo he investigado. Sí conozco el rol del ruralista acá que lloraba en los velorios y después fue ungido presidente de la CGE, Confederación General Económica, que en el cuarto piso de la oficina donde está del edificio de la CGE vendían los ROE verde para exportar maíz o trigo. Sí. Y el, sí que puede conozco, contar, el que puede contar que la persecución es la Federación Agraria con vos, ¿no? Por no fue historia. A ver, complementando lo que bien claramente dice Matías, e investigó con profesionalismo y con riesgos personales, porque este pibe fue bien perseguido. Por eso quería completar este sencillo y sincero homenaje, estimado Matías. No puede ser gratis las fortunas que ganaron sectores de exportación de granos y entre ellos el amiguismo conducido por Ider Peretti, Sociedad Rural de Mortero, provincia de Córdoba, a cargo de la CGE. Uno de los actores del viaje ese que hicieron a Angola. Digamos, es toda una parodia. Darle los ROE, los registros de exportación, a empresas que compraban barato con el mercado cerrado y después recibían los permisos de exportación y vendían al mercado internacional en dólares. Las diferencias que hicieron son de centenares de millones de dólares. Miles de millones de dólares en beneficio de los grupos exportadores y en particular de los amigos de ellos. Una cosa. Por lo tanto, lo que yo digo desde el más sincero, simple sentido común, eso no fue gratis, muchachos. En algún momento Guillermo Moreno tiene que explicar. Y él era el mano santa, ¿viste? ¿Te acordás de Olmedo cuando decía? Pero no tiene nada que ver conmigo. Él no la tocaba. No, dije el negro, vos sos morocho, pero no sos nada. Alguna vez dijo Carrió, y nosotros dijimos, no, esta señora no está bien, se robaron un PBI entero. ¿No? Esa frase creo que la dijo 2 o 3 veces y yo dije, ¿cómo se robaron un PBI entero? Nadie se puede robar la producción bruta de un país en un año, no existe. No, en 10 sí. Yo hoy me puse a hacer cuentas y dije, tal vez esta señora no estaba loca, porque 700 millones de sueños compartidos, 700 millones de Milagro Sala de las viviendas, 1.000 millones de dólares de sobreprecios en las rutas de Lázaro Báez, 2.000 millones de dólares por lo menos de la mafia del dólar según Martínez Rojas, 1.900 millones de los subsidios del Sarmiento, para que mueran o sean asesinadas, como decís vos, 52 personas en 11. 200 millones de pesos de los subsidios del gasoil para las no líneas de colectivos, las no líneas, porque no funcionaban. 220 millones de euros para los trenes chatarra que le compramos a España y a Marruecos. Y a Portugal, perdón.
170 millones de pesos de Río Turbio. 1.200 millones de más. 1.000 millones de Odebrecht en sobreprecios. ¿Cuánto da? Vos empezás a sumar, Igual el y vos PBI decís, es 500.000 la verdad, millones de la dólares. verdad, te acercás mucho a Por favor, Kirchneristas robaron tanto, millones. pero no pudieron robar Pagaron 500.000 millones de dólares. ¿Sabés Y lo que es un eso? PBI bajo el que te Pero déjame A ver, complementar. por favor, que está Adrián, buenas noches. Pero ¿Cómo le va? puede ser que si vuelven se superen, ¿no? A ver, por favor. Pues que roben el doble. Por favor, chicos, sí. Creo que este es otro eslabón más de todo el sistema del kirchnerismo, y en esto coincido con Seferino. Acá hubo un gran sector de los medios, que miró para otro lado. Empieza a desnudarse Pero ahora. que nos apuñalaba un sector de los 2004, medios, 2005, 2006, muchos de los que hoy critican, antes aplaudían. No nos olvidemos de eso, porque mucho se habla, y mucho yo he escuchado decir de la responsabilidad de toda la clase política, que eso no lo comparto, que es un determinado sector de la clase política, pero también hay un sector de los medios que miraron para otro lado e iban al primer piso, como decía... Pero el medio, ¿qué puede hacer? justicia, Adrián, y también la justicia. Nosotros no somos la policía, no somos los jueces, no tenemos posibilidad de legislar. ¿Puedo terminar? responsabilidad de un medio. ¿Puedo es terminar? Claro que había un ¿Puedo peligro. terminar? A ver, sí, ¿Puedo terminar? Yo lo que digo es que también hubo este eslabón, que es lamentable lo de este señor, y creo que lo más importante de la nota que hizo Johnny, que yo también la escuché hoy, dijo que tiene todos los elementos para aportar a la justicia para probar todo lo que dice. Pero además, no nos engañemos ni deslindemos responsabilidades también. Yo no digo que participaron los medios, pero que los medios miraron para otro lado, como en muchas otras cuestiones más. Por ejemplo, con lo de Jaime, con el tema de los subsidios, con todo eso, esta es una realidad. Déjame aportar un dato, ¿Sabes qué complementario en lo que decía Johnny, que me parece muy importante. Hablábamos de la justicia, que es esencial en todo esto. Por ejemplo, una de las primeras denunciantes contra Echegaray por enriquecimiento ilícito fue Elisa Carrió. En el año 2015, meses antes de que termine el gobierno de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray fue sobreseído prácticamente en todas las causas que tenía, en 3 particularmente. Una de esas causas, en la que también fue denunciante Margarita Stolbizer, era una causa por encubrimiento por las facturas truchas. Y quiero dar los nombres porque fue la sala cuarta de la Cámara de Casación con los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, que lo sobreseyeron en esta causa por encubrimiento. ¿Y sabes con qué argumento? Argumentaron que lo sobreseían porque era una causa similar a la que ya había tenido el juez Norberto Ollarvide, por la cual también lo había sobreseído. Tomaron como antecedente al doctor Ollarvide, que se ha ido por la puerta de atrás de la justicia argentina, avergonzado por lo que ha representado, para sobreseer a Echegaray. Lamentablemente, esa es la justicia que tenemos. Sí, Diego. No, yo insisto con lo mismo, porque los escucho que del derivado de esta causa, que me parece gravísima, insisto, porque no sé si quedó claro, que la justicia avance rápidamente. ¿Pero qué justicia? Mira lo que te cuento. No, Lo por eso estoy sobreseyeron en diciendo todas que la las justicia, causas. queremos que este testimonio se transforme en prueba, porque hay mucha gente involucrada, hay muchos nombres. Presos. Sí, que la justicia avance. O sea, yo no termino. Vos querés presos. Y que devuelvan la guita. Que la justicia avance. Yo creo que es increíble, es muy difícil, ¿no? Porque si no solamente nos quedamos en testimonios. Pero esto lo que sirve, que es un caso muy grave, es que metamos en el medio otras causas, que remontemos, que reflotemos todo para otra vez pegarle a Kirchner. Digo, pero si es todo déjame cerrar una idea. robo. Déjame Si es cerrar una idea. todo robo Carlito, lo que tiene. déjame cerrar una idea. ¿Sabés lo que ¿Cómo le pasa? sirve para seguir, ¿no?, arengando en contra del kirchnerismo? Sirve y son funcionales a eso. Lo que digo, si hacemos un programa en 2021, Intratables, vamos a hacer lo mismo de Mauricio Macri y de este gobierno. que no. Porque me Eso encantaría es una hora y A ver, media, no es de producción, digo, Decí hablar que de sigue- eso de sigue ninguna la- manera. a ver, No, sigue digo, la- de casos y ese argumento no tiene tremendo, realidad. tremendo, Pero eso como no está por diciendo. ejemplo, Ahora estamos el hablando de blanqueo corrupción. de Ahora estás hablando capitales, del relato. el blanqueo de capitales de los familiares de Mauricio Macri y amigos. No es lo mismo. Es Vos gravísimo. estás hablando del Hagamos el Perdóname, Carlos. recuento del Un minuto blanqueo de para capitales terminar y también de la fuga de capitales del macrismo. Digo, es gravísimo lo que está atravesando todo el país. El pasado del kirchnerismo y la actualidad del macrismo. No utilicemos solamente este espacio ni todos los espacios en todos los medios para pegarle al kirchnerismo de una manera deliberada. Que este tipo vaya preso y todo lo que él diga, si tiene pruebas, que vayan presos. Y sigamos y avancemos y que la justicia avance rápidamente. Pero hablemos también de lo que han blanqueado, porque es la política en general, no es cuestión del kirchnerismo. Ustedes están centrados en el kirchnerismo. No Es son la todos política en general. ladrones, Diego. Hay algo que para mí, ladrones. hay algo que para mí es la clave. Y para mí, insisto, la clave no es el político corrupto.
o no es el empresario que se alía para corromper junto al político a todo el Estado. La clave es la justicia. Y en algo yo le voy a dar la razón a Branca. Digamos, yo no sé si vamos a estar hablando dentro de 6 años de este gobierno de esta manera, pero lo que sí veo es que acá solo se le pega al caído. Entonces, el caso Arribas lo sobreseemos rápidamente, sin siquiera esperar los testimonios. El caso de la Fundación Michetti, aún cuando hubo testimonio diciendo, sí, yo puse plata y no había recibo, sobreseemos. Y a mí me parece que si no salimos de ese péndulo en donde la justicia siempre está del lado del poderoso, así como tuvimos una gran corrupción en la década pasada a niveles realmente inimaginables y que la sociedad acompañó, digámosla, porque en el 2011 estaba la mitad o más de todas estas denuncias y la sociedad fue y votó. Igual, entonces la sociedad también Gustavo, lo que digo es que si no tenemos una justicia que actúe en el momento, no podemos. El tema de la aduana que se trató hoy acá es gravísimo, lo que veo. Pero lo que es también yo lo veo desde el punto de vista productivo. Porque de nada te sirve a vos tener reglamentaciones. Igual ustedes podrían denunciar mucho más, ¿no? Lo hemos Sí, denunciado. Pero fíjate, por eso hoy quiero decir algo. En este momento, la aduana, yo creo a través de Gómez Centurión ha mejorado muchísimo. En este momento el gobierno acaba de levantar la información que se brindaba sobre lo que se despacha a plaza. Nosotros antes teníamos una información de quién importaba, qué importaba, y de golpe el gobierno ahora lo acaba de suspender. ¿No sabés, Matías, que es así? Sí. Un tema que no sabemos por qué. Entonces sospechamos que no volvamos a otro procedimiento para que la aduana no vuelva a ser transparente. Ares. No, qué Pero eso imposibilidad. es grave. Por favor. Perdón. Pienso, qué imposibilidad de hacernos cargo, ¿no? Los escuchaba a Diego, a él también. Si vos tenés un vicepresidente que va a juicio oral, vicepresidente de la Nación, con varias causas. El ministro de Planificación durante 12 años que va a juicio oral por varias causas, entre ellas la masacre de 11. Tenés al secretario de Transporte preso. Y además José López, subsecretario. Bueno, y la cantidad de funcionarios involucrados, no te podés hacer cargo de eso, porque si no te haces cargo, y así podríamos contar otros casos, no hay cambio posible. Si no empezás por reconocer algo, funcionarios que han ocupado cargos, nadie se hace cargo de nada, todos somos dispuestos a acusar a otro. Carlos, perdón, ¿sabés Pero nadie cuál? se hace cargo, porque si no te haces cargo primero de tu propia responsabilidad y también como sociedad, no hay cambio posible. Sí, no, y La no, grieta es moral, sí. Santiago, la grieta es moral, la grieta es moral. Ojalá que en el 2021 no tengamos que decir que Mauricio Macri fue un delincuente, que Gabriela Michetti fue una delincuente, porque esto sabes que son el 32% de los pobres, no agua, no cloaca, gente en un estado de semi-analfabetismo, desnutridos en el norte. Ojalá que no, pero es una grieta moral. Porque hay un sector amplísimo de gente que defiende gente que está con el agua hasta acá. Matías. No, yo Y estoy lo de acuerdo defiende. con Brancatelli. Digo, el problema no son los Kirchner, el problema es de buena parte de la clase política. La corrupción es más generalizada y excede a un movimiento. Lo que pasa es que los Kirchner gobernaron un montón de... Déjame terminar, por favor. Y si yo en algún momento no pongo el freno y no hago justicia con un ejecutivo, los demás ejecutivos van a seguir violando las leyes. Porque... coincido con Gustavo, el problema acá es la justicia. Y no es solamente una justicia lenta, no es una justicia tonta, es una justicia que vende y también impunidades. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque muchas veces la justicia es corrupta y ahí tenemos otro serio problema. Pero si no empezamos de una buena vez a hacer justicia, Macri va a sentir la sensación de impunidad, el que siga va a sentir la sensación de impunidad y así vamos a estar en eterno. Entonces la verdad que no es un problema de los Kirchner, es un problema de un ejecutivo corrupto que vulneró todos los organismos de control y que hay que reconstruir esos organismos de control y además hay que hacer justicia para terminar con la impunidad en este país. Este es el problema, no se trata de K o anti-K, se trata de que nos dejen de forrear y de robar la plata. La justicia tiene que ser independiente, como yo lo planteo. Porque después de todo eso, me parece que fuiste mucho más allá, que es lo que necesitamos. Un mensaje mucho más superador, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. En esto, si le corresponde a uno o al otro, yo pienso igual que vos. Yo pienso en un país a mediano y largo plazo. Para mí el presidente, el gobierno de turno es indistinto. El que mejor gobierne, gesto que que le podemos... que le toque gobernar. Yo lo que pienso es un país donde sea mucho más justo, donde haya más oportunidades para todos, donde haya menos corrupción, donde haya menos hambre. No estamos hablando de una irrealidad. Seguramente va a tardar una vida. Ahora, si no empezamos, como decís vos, por cuestiones simples de ponernos de acuerdo, que no nos robe ninguno más, ni los que pasaron, ni estos de ahora, ni el próximo para venir, nunca más salimos. La mejor garantía para que ni Macri ni los suyos roben es que haya justicia previa.
porque si no la sensación de impunidad nos inunda a todos y es terrible. Yo en 2007, 2008 investigaba esto y gritaba solito y nadie me daba bola. Digo, la consecuencia social respecto de la necesidad de justicia es muy obvia. Si no atendemos la justicia, la que cae en descrédito es la política. Entonces fracasan los K, fracasan los Macri, fracasamos como sociedad. Hay que poner un límite a esto. Una pregunta respecto a lo que decía Matías. Bueno, el tema es, ¿qué justicia tenemos ahora? Tenemos una justicia... Pero entienden el planteo que hace perfecto, Matías, que no es cuestión de cabanica. que trasciende Sí, la grieta, que trasciende obviamente. al kirchnerismo y al macrismo. Pero yendo a lo que dice Matías... El problema de los argentinos, de los hijos de todos Yendo acá. a lo que dice Matías, para eso necesitamos, como bien decís vos, una justicia que esté, que amenace, entre comillas, que sea una presión del gobierno de turno. Que el gobierno diga, che, esta justicia, la verdad, me está presionando en el buen sentido, tengo que tener cuidado. Y yo no siento que esta justicia sea una justicia eficiente, moderna, renovada. Creo que es la misma justicia oficialista de siempre. Obviamente, yo creo que la táctica de la igualación de vos tenés Lázaro, pero vos tenés Panama Papers es nefasta. Es la no nefasta. justicia. Ahora, con lo del blanqueo, por supuesto que me preocupo. Cuando veo que Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos, o Caputo 400, o el primo de Marcos Peña 109 millones de pesos. Como también me preocupo cuando lo veo a Spolsky en San Martín de los Andes, de vacaciones esquiando, un tipo que 2.000 millones de pesos con la pauta 2.000. del ANSES. 2.000 millones de pesos le dieron y dejó a sus laburantes tirados. Entonces, ¿por qué va a seguir pasando esto? Más Spolsky, más Manuel Lucio Torino Ortiz, cuñado de Pablo Clusellas, que blanqueó 353 millones, porque no hay justicia. Pero ahí porque hay- el juez de turno es oficialista. Ahora, ahí hay dos puntos. Primero, estamos hablando de cifras de que blanquearon funcionarios dinero por el último blanqueo. Y primera cuestión, ¿cómo trascendieron esas cifras? Porque aquel que se acogió al blanqueo tenía garantías de secreto fiscal. Se filtró de la O sea, la primera cosa que me llama la atención es, Ah. si eso es cierto, ¿cómo se filtró esos datos? Eso es lo grave. ¿Cómo se Eso filtró? es gravísimo, Y absolutamente. también es grave que haya salido Sí, un porque es decreto, una ley. para Lo grave, modificar lo una ley obvio. para que familiares de funcionarios Te blanqueen. estoy diciendo que es grave ambas Como las cosas, escuchas. pero ambas cosas son graves, Claro. porque violar el secreto fiscal es violar una ley también. el otro Yo creo que la justicia está bien, todos sabemos lo que tiene que hacer. Ahora, también nos compete a nosotros, ¿qué tienen que hacer los medios? Yo creo que hay que contar todo, con nombre y apellido, la corrupción kirchnerista, el blanqueo, la ley que impedía que los parientes de los funcionarios, el decreto que levantó esa ley, que hizo una reglamentación muy fina, y no lamentar después. O sea, ser duro también con el gobierno actual, porque esto es la plata de todos. Los periodistas, especialmente los que trabajan ahora para los organismos públicos, tienen que darse cuenta de que eso no está del todo bien. Si los organismos públicos, por ejemplo las radios y el canal y demás, dan pérdida y no tienen rating, en fin, todo poner en cuestión. O sea, nosotros fuimos bastante, yo creo, blandos con el kirchnerismo. No seamos tan blandos con el macrismo. Ahora, ¿por qué No, lloramos porque sobre la son leche cosas derramada? diferentes. ¿Por qué no se hicieron presentaciones de inconstitucionalidad cuando discutimos este decreto que daba marcha atrás con una de las cláusulas de la ley? Porque el decreto les habilitó que estas maniobras sean legales. Claro. Están dentro de la legalidad. Entonces, La realmente moralidad es el hubieran celular. hecho un planteo de Como no lo era constitucionalidad. Era una herramienta Claro. legal. Lo hicimos, sin perdón, embargo, César, ahí- eso era Hicieron un legal. planteo de Pero No constitucionalidad. es cierto lo que dice. Sí. Yo discuto lo que dice Por favor. Seferino. A ver. No hemos sido Exacto. ni blandos ni cómplices. Matías te dice, yo en el 2007 estaba investigando, ¿Cuántos éramos? perdame, y lo hacía desde el ¿Cuántos diario... éramos? Déjame terminar, Seferino, lo hacía desde el Éramos diario 5. Clarín. Había un montón de investigaciones. Yo investigué toda la relación de los barra brava con el gobierno anterior. ¿Sabes qué es lo que pasa en este país? Que cuando la gente tiene la plata en el bolsillo, no le importa ningún tipo de denuncia de nada. O no le Y eso importaba. se ratifica, no sé. Por ahí cambió el no verbo. sé, Y Paulo, no, 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 sé. mirá el resultado de esta elección. Eso se ratifica en toda la Pero mirá historia el- última democrática argentina. Gustavo, el No ajuste, importa. el ajuste de esta elección, porque nosotros Vamos a veces a ver. leemos cosas Vamos a ver. que después no pasan. Si nosotros nos basábamos por la situación económica del año anterior, Arrasaba el desastre Cristina. del kirchnerismo y el primer año dramático de Macri con las cuentas,
los resultados de esta elección hubiesen sido desastrosos. Yo no estoy de acuerdo porque y la gente votó otra cosa, porque la gente está harta de los ladrones pero también, Pablo, está sacando, de los robos, está sacando de del toda foco esa de mafia. lo que pasó en Argentina en los últimos años. La economía no crecía. Pero por supuesto. Tuvieron 6 años sin crecimiento. Pero en esta elección la gente votó la economía. La economía no arrancó y no la Para mí el caso votó. emblemático es San Luis. Yo lo que creo que tampoco hay que sembrar la desesperanza, porque bien decía el periodista, acá es un cambio de una sociedad que tome conciencia y participe más, porque la única forma de combatir la corrupción, que es transversal a todos los espacios políticos y a los sectores, es con mayor participación y mecanismos de transparencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? El desafío, me parece, que tenemos nosotros como sociedad para una mirada hacia el futuro. Vos cuando vas al kirchnerismo, a Cristina Kirchner y le hablas de la corrupción, ¿qué te dice ella? ¿Reconoce algo o no? José Ferino, ahí lo que uno tiene que plantear es que sea la justicia la que... Sí, está bien, pero ella, ¿qué te dice ella? Pero es la realidad. Vos sos bueno, pero ella, ¿qué te dice? Los violines. Que es justamente la justicia la que te Ah, tiene que dice dar ella. la sentencia y dictaminar. Y acá el cambio tiene que ser con un proyecto que sea de democratización de lo que es la justicia y que la sociedad tenga mayores controles sobre los jueces que aplican estas leyes para sobreseer o para condenar. Pero sí, la sociedad los tiene. Sin ninguna duda hay todo un trasfondo moral en la sociedad en donde todo el mundo tiene que hacerse los replanteos que le corresponda desde los lugares donde le toca jugar. Pero acá lo que no podemos dejar de lado es que hubo un Estado mafioso que armó toda una estructura para saquear a la Argentina y así lo hizo. Y hay una raya en esto, sí la hay a la raya. Y la raya la hay cuando ahora tenés acceso a la información pública, cuando los organismos de control van funcionando, cuando cada vez que te llama la justicia se va y se dan las explicaciones, cuando un periodista viene y te pide una información, la tiene. Entonces yo lo que creo es que la gente eso es lo que ha votado. La gente ha votado una Argentina nueva, una Argentina diferente, en donde de verdad no haya un Estado que te obligue a delinquir. Porque el Estado también los llevaba a cada uno de los ciudadanos a obligándolos a delinquir o llevándolos hasta el extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que se termina en el Mire país. qué curioso, Del Moro. Hace una hora más o menos que estamos hablando de ladrones. ¿Por qué no empezamos a hablar en la nueva Argentina de productores, no de ladrones, en el buen sentido de la palabra? A mí me encantaría que esto no pase en nuestro país. ¿Y sabe por qué pasa eso? Pues no es justicia. Bueno, yo fui el único que la apoyé en la justicia en el 2x1, seamos claros. El poder político le dio vuelta la cara a la justicia. ¿Cómo? En el 2x1, el único que la sostuvo a la justicia es quien le habla. Bueno, en un papel ridículo. No, usted póngale el nombre que usted quiera. Fue un desastre lo que hizo. Alfredo, yo puedo... El único que bancó a la justicia es lo quien que le hizo la habla. justicia con el... Usted Perdón, opine lo como que usted hizo... quiera. Alfredo, lo que hizo la justicia con el 2x1 fue un escándalo. Y creo que por primera vez ese Congreso que votó cosas dramáticas, porque muchos van a tener que algún día decir por qué levantaron la mano, por ejemplo, para proteger a Vudú y Chicone, hicieron lo que tenían que hacer. Y terminar con todos esos tipos. Gracias a eso y su voto negativo, que fue el único, Astiz en las últimas horas sigue en cana y terminan todos adentro. Echecolás tiene una CB adentro, todos adentro, como corresponde. Fue papelón, Alfredo. Reconózcalo. Para no perder el Para hilo nada de el las cosas. papelón de mi Para no parte. perder el hilo de las cosas. Yo defendí la justicia, muy claramente. Lo felicito. No estaba de acuerdo con el Yo creo que la única manera que tenemos los argentinos de resolver este problema, por favor, es mediante la política, porque al final del camino el pueblo gobierna por los representantes. No se votan a los periodistas, tampoco se votan a los jueces, y se votan a los diputados y al presidente. Y es desde ahí de donde nace el cambio. Y en gran sentido, uno de los grandes responsables de lo que pasa en nuestro país es la forma del sistema político. El sistema eleccionario, la lista sábana, la corrupción en el dinero de las campañas, el clientelismo político que se ha hecho. Eso tiene una enorme responsabilidad en el deterioro de la justicia, de los organismos de control. Ahora, pero si este gobierno viene a ejemplificar un montón de cuestiones Queremos cambiar eso que de quedan punta a pendientes. punta. Por El ejemplo, presidente quiere cambiar cambiemos, eso. claro. Por ejemplo, la figura de Laura Alonso, si saben que Es está inexplicable. discutidísima, ¿por qué no la cambian y ponen a alguien Primero, Laura tiene una enorme a la familia trayectoria, Cambiemos? recordá, en Poder Sí, pero Ciudadano. es parte de eso. Que no podía involucrarse en un partido político. Recordemos eso que decía la enorme ONG. trayectoria en Esa es la la trayectoria lucha de contra la Ciudadano. corrupción. No estamos debatiendo el Incluso, currículum de ella. pero eso es algo importante. Es un tema importante porque Era entendemos abogada, además. el país en el cual entramos. Pero es tiene amarilla, un Carlos. cuerpo de asesores. Es amarilla. Yo lo que te digo es,
Además, todo lo que se está haciendo en cuanto a la lucha de la corrupción y en cuanto a la explicitación de los actos de gobierno, por primera vez es público. Lo que se hizo de publicar todos los actos de gobierno durante el decreto para no, por favor, que seguimos porque finalmente se conoció el número, es 0,21. Anótenlo, 0,21, ese es el número oficial, 0,21. 2 Luna Park. 2 Luna Park. Va a haber remeras, ¿eh? Se hablaba de un 2%, un 3%, los encuestadores antes de las PASO hablaban hasta de un 10%. Finalmente el número exacto fueron 20.324 votos. Por esto ganó Cristina Fernández de Kirchner las PASO. Mirá. Para que lo escuche la gilada.